Bueno, el día de hoy les traigo la figura o pieza mecánica de la variante 1. Ahora, para poder dibujar una pieza como esta, la base son los ejes. Y lo primordial es crear los layers. Entonces, vámonos para AutoCAD, nos vamos para el comando de layer, mire, ese es el icono. Picamos sobre ese comando y ahora vamos a crear layers nuevos. Desplacen su puntero del mouse aquí. Piquen ahí, layer nuevo. De acuerdo a lo que ustedes miraron en la figura, vamos a sacar los nombres de los layers o capas. Ven cotas, ven ejes, ven texto, ve un achurado y ve la pieza como tal, más las capas respectivas del rótulo. Entonces, creemos un layer que se llame E, asignémosle un color 13. Ahora vámonos para otro que se llame figura, démosle un color 7. Luego démosle un layer que se llame cotas. Demos un layer que se llame texto. Llamémoslo TX1 en caso de que tengamos TX1, 2, 3, 4, para que cada uno contengan diferentes tamaños. Y un layer que se llame achurado. Vea que no pongo toda la palabra sino sus iniciales para que sean nombres muy cortos y fáciles de entender o llegar a ellos. Ahora, figura la dejamos en 7, el achurado lo dejamos en 8 y el texto lo dejamos con color 4. Recordemos que tenemos 255 colores y son del 1 al 9, del 250 al 255 y aquí va avanzando la paleta de colores de 10 en 10, donde arriba tenemos colores saturados y abajo tenemos colores pasteles. Entonces, los saturados o sólidos son los pares y los impares son los colores pasteles que están en la zona de abajo. Miren cómo va aumentando. 10, 20, 30, 40, 50. De 10 en 10. 100. 200. Hasta llegar al 240. Respectivamente, si estuviéramos parados en el 10, aumentaría 10, 12, 14, 16, 18. Ahora, abajo pasa algo similar, pero son impares, o sea, 11, 21, 31, 41, 51, 101, 151, 201 y 241. Y respectivamente aumentando 11, 13, 15, 17, 19. Cada color tiene un nombre, inclusive estos que están acá. Así este sea red, pero tiene un color que en este caso es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira. Rojo con 1, amarillo con 2, verde con 3, cian con 4, azul con 5, magenta con 6. El 7 que es el color que vemos en pantalla por defecto acompañado con el color layer. Observen de que los colores también muestran su homólogo. En este caso, si tengo un rojo, aparece red, green, blue. O sea, colores RGB. Son los colores que se utilizan también dentro de las presentaciones o imágenes directas en publicidad. Existe también otra gama de colores que son los CMYK, que son colores de impresión que lo utilizan en tipografías. En este caso vamos a utilizar RGB y dicen que red equivale al color 255,0,0. En este caso vamos a colocar el color del texto, ese color va a ser 4. Aparece 100 ahí, pero también podría colocar 4. Y ok. Bueno, listo. Entonces, cada color asignado a cada elemento. Cotas con un color 9. Y eje, ya utilizamos la primera columna de colores, ¿cierto? Ahora le vamos a asignar tipos de línea. Achurado, cotas, figura y texto, todos van a tener líneas continuas, menos ejes. Porque ejes debe llevar una línea
larga y una línea corta. Entonces van a encontrar la línea tipo center. Para las versiones en español, la línea tipo centro. Bueno, le damos OK y aún está seleccionado la línea continuous, lo que está en azul. Piquen y dejen en azul la línea center. Ahora sí le pueden dar OK y cambió el tipo de línea. Estos dos iconos que aparecen acá no se deben tocar. Si yo toco este icono, yo puedo estar mirando todos mis elementos del dibujo, pero a la hora de imprimir no me imprime. Entonces no lo piquemos. Ahora, estas tres primeras columnas, ¿qué significa? Vamos a verlo a medida que dibujemos, que puedo apagar y prender un layer. Puedo congelar y descongelar un layer. Quiere decir de que si he dibujado mi figura y he dibujado mi layer cotas, esa capa cotas yo la puedo apagar. O sea, como si se borrara de la pantalla y solamente queda la figura sin cotas y sin achurado. Y selecciono dependiendo lo que yo quiera hacer. Bien, ejemplo, ya tenemos dibujado un esquema general de ejes y los ejes muchas veces no se pueden mover. Entonces, como no se puede mover, puedo yo asegurarlo, colocarle candado para que se vea en pantalla, pero no se va a poder borrar, ni modificar, ni mover. Bueno, entonces ese candadito, cuando lo tengo activo, no me permite mover absolutamente nada, ni borrar absolutamente nada que esté contenido en él. Ahora, observemos en la parte de arriba, dice Current Layer o Layer actual. Entonces, a medida que yo voy dibujando, voy seleccionando los layers para que lo que dibuje quede dentro de este layer. ¿Con qué voy a comenzar a dibujar? Pregunta. ¿Con los ejes? Claro que sí. Doble clic en eje y miren la parte de arriba. Set Current E. Teniendo ya creado mis layers, los puedo cerrar. Y observen, en la barra aparece el layer E. Como es así, yo voy a iniciar con el dibujo. Veamos la imagen característica. Nos dice que tiene un centro, ¿cierto? Y ese centro tiene una distancia radial. Entonces, de 74 milímetros. Vamos a arrancar. Y el diámetro externo es de 60. Quiere decir de que si yo trazo una línea ortogonal de unos 80 milímetros, no voy a tener ningún inconveniente. Dele zoom extend. Luego puede hacer un zoom real time con la rueda del mouse, lo puede devolver o le da zoom, le da enter de nuevo y lo desplaza. Muchas veces cuando se detiene y no le permite a uno desplazarse o moverse más de ahí, le pueden utilizar la orden regen. Observen lo siguiente, la distancia de la línea no es suficiente. Esa escala de línea debe ser más cerca. Entonces, utilizo un comando que se llama ltscale. Como el factor equivale a 1, voy a pasarlo a 0.1. ¿Sí? Reduzco esa escala, la divido en pedazos más pequeños. Entonces la línea, por consiguiente, también me va a cambiar. Ahora, voy a cruzar una línea en ese sentido. Entonces, trazo una línea. Ahora, nosotros podemos también cambiar las dimensiones de las líneas. Cuando, sin dar ninguna orden, yo selecciono una línea, aparecen unos puntos azules. A esos puntos azules los vamos a llamar pinzamientos, que permiten estirar o mover la línea de acuerdo a lo que yo necesite. Me paso de nuevo y nos aparece un radio que dice 74. Entonces vamos a hacer una circunferencia, toco el punto centro y le digo ¿cuánto? 74. Entonces
En este momento que he hecho, tracé mis ejes. A través de los ejes yo puedo hacer el resto del dibujo. Entonces, ahora vamos a ver otros dos ejes auxiliares. Esta línea que está aquí y esa corresponden a un ángulo de 30 grados y a un ángulo de 45 grados. ¿Cómo los hago? Dibujo una línea con respecto al centro, la trazo un poco por fuera del anterior eje y luego la toco, le digo con la orden rotar, toco el centro y le digo desplácese 30 grados. Recuerden que los ángulos van en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿recuerdan? Ahora vamos a trazar otra línea, la llevamos al final, enter, y voy a rotar 45 grados. Quiere decir de que le voy a enderezar 45, ¿cierto? Correcto, le doy menos 45 porque va al contrario al sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, entonces en este momento ya tenemos nuestros ejes. Posiblemente estos ejes, así como están muy lejos, muy largos, entonces voy a hacer una línea auxiliar y voy a utilizar la orden trim, enter, borro lo que sobra, voy al borrador y quito el círculo que acabo de hacer. Todo este círculo que está aquí tampoco me sirve, ¿correcto? Entonces vamos a hacer otro círculo auxiliar hasta el punto final de esta intersección. Miren los OSNAT que tengo prendidos, ¿sí? Miren el comando acá, OSNAT, si es versión en español, raya al piso. Si un F3 se prende y se apaga, endpoint, midpoint, center. No prendo todos porque tenerlos prendidos serían nodos calientes por todos lados y no me dejaría sino estar haciendo zoom muy cerca para poder tocar las figuras donde es. Ahora vamos a recortar con base a estas dos circunferencias, enter, quito la circunferencia, enter de nuevo, acabo de salir de la orden, ojo que siempre estoy fijándome aquí en la barra de comando lo que está sucediendo, le digo borrar, toco estos dos círculos y me dice, mire, elemento seleccionado 2, si quisiera seguir seleccionando podrá seleccionar, no quiero seleccionar más, le doy enter y se pueden borrar. Bueno, entonces ahora ya dejo de dibujar ejes, no necesito dibujar más ejes a menos que tuviera unos ejes muy puntuales acá en esa circunferencia, ¿sí? Entonces falta este otro eje que diámetro de 44 también es un eje, dice diámetro, ¿no? Diámetro, ¿correcto? Diámetro totalmente diferente a radio, entonces D para ingresar el diámetro, por defecto siempre es radio, pero si le hundo D diámetro puedo hundir mis 44 unidades. Bueno, muy bien. Entonces, borremos acá también. Okay. Tengo listo mi esquema. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dibujar la figura. Pero para poder dibujar la figura, primero, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de layer. Muy bien. Figura. Y en este momento vamos a empezar a trazar la figura como tal. Iniciemos con estas dos circunferencias que se ven aquí. La primera dice diámetro de 28. La siguiente dice diámetro de 60. La siguiente dice radio de 94. Observen de que siempre mencionan diámetro en el acotado para aquellas que son circunferencias completas y radios para los que son segmentos de la circunferencia. Entonces, no, ya no necesitan colocarlo porque por defecto él le está pidiendo es radio. ¿Cómo lo sé? Miren el dibujo. Si ven que cuando yo le di diámetro él salía el doble, ahora no está saliendo, quiere decir de que estoy en radio, modalidad radio. Ingreso y me dice radio 94. El otro radio que dice 54. Círculo 54. El otro que dice no dice nada más, ¿cierto? O sea, podríamos arrancar haciendo este esquema general. Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer? Vamos a recortar.
Entonces nos vamos con recortar, trim, tocamos esta línea y esta línea, enter, y toca las líneas que le sobran, incluyendo esta. Ya no le puedo dar recortar a este elemento porque no se está cruzando sobre la línea. Entonces debo tocar borrar, tocar la línea y quitarla. Ahora, como necesito hacer una circunferencia, constructivamente tengo mis ejes. Entonces vaya hacia la orden círculo, toque el centro, círculo, toque el centro y llévela acá. Ahora dele recortar entre estas dos líneas, enter, toque los dos elementos que desea recortar y nuevamente enter. Bueno, ahora resulta que internamente necesita hacer otras dos circunferencias, pero no le dicen el radio de las circunferencias grandes, pero sí le dicen los radios, el radio de la punta, dice radio 10, y como es simétrico, entonces me voy para acá, toco la intersección y le digo radio 10, radio 10. Por construcción sé que acabo de generar una intersección aquí, entonces le doy circunferencia, toco el centro, lo llevo a la intersección, toco el centro, lo llevo a la intersección. No es tangencial. ¿Por qué es tangencial? Porque es que es una circunferencia con respecto al centro. Ahora vamos a recortar con respecto a estas dos líneas. Quitamos las líneas que sobran. E igual respecto al arco que nos sobra. Y enter. Bueno. Ahora tengo este radio y tengo este gran radio. Ahí sí tenemos tangentes. Entonces, la orden círculo que aparece acá nos da una opción que se llama tangente, tangente, radio. ¿Sí? Tangente de este círculo y un radio respectivo. Entonces vamos a unir TTR. Mirenla allá. Ahora tocamos. Ojo, que no pueden tocar cualquier parte del círculo. ¿Sí? Tiene que ser esa parte que nos interesa. O el radio es 25, ¿no? ¿Queda en la mente? Ok. La tangente de este segmento, la tangente sobre este segmento y el radio es 25. Bueno, de nuevo, enter para repetir la última orden, que fue círculo. TTR, enter. La tangente por fuera, ¿no? Ahora es por fuera, miren el ejercicio. Es por fuera, por fuera. Acá, por acá. Bueno, y le damos el respectivo radio. El radio es 82. ¿Listo? Ahora recortamos. Dos maneras de recortar. A través de las mismas circunferencias o colocando líneas auxiliares en las intersecciones. A través de las circunferencias, entre esta y esta circunferencia se va lo que sobra. Enter, enter de nuevo, mire, comando, entre esta y esta circunferencia, enter, nos sobra esa circunferencia. Bueno, y miren que por construcción nos sobraron esas tres curvas. Vaya a borrar y haga una ventana de derecha a izquierda y borre. Tal vez esas líneas podrían quedar más separadas. Volvamos a colocar la orden LT Scale y le colocamos punto 5. Muy separadas. Enter, punto 25. Visualmente quedó mejor. Muy bien. Ok. Ahora nos resta dibujar los orificios. Y los orificios es una orden matriz. Y esa orden matriz es matriz polar, porque tiene un ángulo. Entonces, vamos a dibujar una circunferencia en esta intersección y averigüemos cuál es el diámetro del orificio. 8. No tengo que acotar los 8 orificios, simplemente tengo que decir, son 6 orificios con un diámetro de 8. Entonces, colocamos diámetro de 8.
¿Mm? Ahora, resulta que hay una lineecita que, que aparece de eje. Vamos a hacer lo siguiente. Eso es una jugada que uno puede hacer. Vamos a E, hacemos la línea desde este punto hasta este, Enter, nos vamos a la orden escalar, tocamos la línea, Enter, tocamos la mitad y le damos punto 8. ¿Sí? Y la línea ya queda un poco más corta. Queda remontada y esa va a ser la única que remonta. Pero me va a servir para poder hacer el array. Para al final borrarla. Entonces, la orden array funciona de dos maneras. Para algunos AutoCAD en versión en inglés puede aparecer así. Dentro de los ejercicios que hicieron, ¿les apareció? Ok. Si no les aparecía, en este caso polar, seleccionar objetos, selecciono mis objetos, Enter, ubico el centro punto, luego digo el número de elementos, en este caso son 6, y en una circunferencia de 360, preview, y lo repite. Bueno, ahora, como muy posiblemente esa ventana que yo tengo en cada versión de AutoCAD ha ido variando la orden array, tanto en versiones español o en la versión en inglés, voy a colocarle la orden clásica de array. En este caso sería menos array, ¿sí? Enter, selecciono la figura, Enter, me dice ¿qué quiere? ¿Un array rectangular o un array polar? Como tiene un ángulo, polar. Especifica el punto base. Este. Número de ítems, 6. En la circunferencia 360 a partir de aquí, ¿sí o no? Sí, claro, 360. ¿Quiere que los objetos se roten respecto al eje? Sí. Enter. Y tiene ya sus circunferencias. Entonces, ya tenemos nuestra primer variante. Ahora, vamos a hacer la siguiente variante. De nuevo, vamos a colocar nuestros ejes. Yo pongo unos ejes con medidas estándar, 65. Y 90, offset de 90. Y 45 respecto a este eje. Y si lo tomo por pinzamiento desde la mitad, lo puedo llevar a esta línea. Si hundo Shift, la dejo presionada y luego botón derecho del mouse, aparece mi SOSNAT y puedo decirlo, llévelo perpendicular. Y tengo mis tres centros que son los básicos para trabajar. Luego váyase para figura. Luego coloque cada uno de estos diámetros y radios. Círculo, diámetro, radio, diámetro de 20, radio de 20, acá diámetro de 24, radio de 54, uy, sale muy grande, ¿qué pasó? Es diámetro, diámetro de 54, diámetro de 34, radio de 30, muy bien. Como pueden observar ya también tenemos nuestros tres elementos básicos, ejes, centros y vamos a unir las líneas. Esta línea arranca de la siguiente manera. Línea en intersección. Voy a intentar hacer línea. Voy a comenzar con una tangente y voy a seguir con otra tangente. Bueno, entonces ya la línea quedó tangente, tangente. Línea, shift botón derecho,
tangente a tangente. Entonces ya tengo mis dos líneas tangenciales. Ahora lo que necesito hacer es otra circunferencia. Circunferencia, tangente, tangente, radio. Por fuera, ¿de cuánto? 65. De 70, véala. R de 70. Luego viene otro radio de 32. Círculo, tangente, tangente, radio. Aquí. Y 32. Ahora nos damos la tarea a recortar. Toco estas dos. Muy bien. Ahora vamos a colocar un achurado. A recortar. Nos falta recortar esos dos arcos. Claro que sí. Trin entre estas dos líneas tangentes. Enter. Este arco y este arco. Enter. Bueno. Ahora. Layer achurado. El achurado representa diferentes materiales. Nos vamos para Hatch y seleccionamos, aparecen tres grupos: ANSI, ISO, predefinidos y personalizados. Dentro del directorio support se pueden colocar elementos personalizados. En ANSI es el material estándar de utilizar para aceros. Damos OK y podemos seleccionar de dos maneras: o un rectángulo, que es un elemento cerrado, o picar dentro de un área. En ese momento vamos a picar dentro de un área. Seleccionamos los sitios donde queramos que aparezca el achurado. Luego le damos Enter y vamos a darle Preview. Entonces, si observan, el achurado siempre mantiene un ángulo de 60 grados, señor. ¿El achurado? Ok. Achurado, paso 1. Toque el icono de Hatch. Paso 2. Seleccione el tipo de achurado. En este caso, vamos de uso predefinido, que son estos. Traten de utilizar estos Gs. Estos ISO no los utilicen jamás. Es un complique para poder determinar sus escalas. Estos sí son fáciles de utilizar y estos son extremadamente utilizados. Vamos a utilizar ANSI 131, ANSI 31 y vamos a decir picar. Luego picamos, él nos lleva inmediatamente al otro lado, le damos Enter, luego le damos Preview y coincidencialmente la escala que estamos utilizando acá nos sirve. Si le damos .5 quedaría una malla más fina, pero para nuestro caso 1 sería un buen achurado. Depende del tipo de escala como la vayamos a ver. Siempre tendrá que verse no manchón, sino que se vea. Tampoco puede verse tan alejado o distante. Va muy de la mano con el tamaño de texto mínimo, la densidad del achurado. Le damos OK y ya tenemos nuestra figura. Ahora, el siguiente paso es coloque las cotas. Entonces, pasémonos al layer cotas. Cuando nos pasamos al layer cotas, podemos irnos por dimensión y por dimensión styles. Por dimensión styles, normalmente el tamaño de una cota depende del tipo o la escala a la cual nosotros queremos entregar el plano. Entonces, identifiquemos acá por milímetros en el papel, son 416 milímetros. Eso indica de que podríamos utilizar un formato A3 o si utilizamos un formato A4 o un tamaño carta, tendremos que determinar a qué escala colocaremos el dibujo. Entonces el ejercicio comenzaría de esta manera: se haría un rectángulo, ese rectángulo quedaría con los tamaños de un tamaño carta para la impresión, 215 por 280. Bueno, rotaríamos esta figura, pero miremos lo siguiente:
Sí, los, las líneas, las líneas quedan casi por dentro del papel, pero resulta que el papel debe tener siempre unas márgenes, y unas márgenes para un tamaño carta serían 20 milímetros. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Quedó por fuera del dibujo. ¿Qué pasaría si nosotros aumentamos este papel 2 veces? ¿Sí? En el momento en que yo aumento el papel 2 veces, ¿qué escala estoy trabajando? No. Si aumento el papel, ¿qué estoy haciendo? Multipliqué por 2 el papel. ¿Qué hice? ¿Una escala de qué? Correcto. Hice una escala de reducción de 1 a 2. Eso indica de que si yo intentara hacer lo que ustedes hacen a la hora de pasarlos a PDF, ¿cierto? Y seleccionamos un tamaño carta que es el 11 por 8.5 y lo cambio a milímetros y le digo 1 a 1, selecciono el límite de impresión que es este. Y le doy preview. No sirve, ¿no? Pero si le escribo acá la escala, que es la que ustedes me acaban de decir, y le doy preview, ¿qué sucede? Bueno, ahora ya nuestra figura está a escala 1 a 2. Entonces, como pueden observar, ya la dibujamos y necesitamos textos que queden a escala 1 a 2. Entonces, vamos a configurar la cota de tal manera de que si un texto mínimo, dale control 1 para sacar las propiedades, para escala 1 a 1 es 1.5, para escala 1 a 2 tendría que ser 3 o 4.5, ¿sí? Entonces la escala aquí por defecto está a 1, el texto está a 2.5, vamos a llevar a 1.5, vamos a apagar estos dos tipos de líneas, set current, y vamos a comenzar a acotar dimension, radio, y lo colocamos. Observen de que si llevo mi tamaño de texto, el cual ya lo configuré, al lado de la cota, esta cota es extremadamente pequeña, pero si voy a fit y le digo aumentemela 2 veces, ya es una cota que corresponde a un tamaño apropiado. Ahora, ¿cómo yo sé qué altura de texto corresponde a cada elemento? Pues en fase 3, en material 02 cat, hay algo que dice reglilla de texto, y en esta reglilla de texto, dependiendo de lo que yo esté utilizando, tal vez en milímetros si nos hizo falta la reglilla de milímetros 1 a 2, ¿sí? Para escala 1 a 10 la relación es 15, ¿sí? Para escala 1 a 2 la relación es 30. Como estamos utilizando una escala, perdón, 1 a 20, como estamos utilizando una escala 1 a 2, ¿sí? Estamos utilizando 3.0, ¿sí? Y es más, en el texto, en el otro yo utilicé 4.0, 4.5, ¿cierto? Entonces mire,
según la escala, mi tamaño tiene que ser de 3. Y mire el tamaño de la cota, está igual. ¿Sí? Entonces, eso indica de que con base a esta información, vamos a dejar acá reslilla 60, escala 1 a 2. Set current, modified, revisemos. Los valores son estos. Yo podría colocar las líneas de extensión, podría cambiar los colores. La línea de base también la podría cambiar. El texto simplemente lo dejo estándar. Ahora, el texto en este momento, así como está saliendo con Arial. Y es importante crear un nuevo estilo de texto. Entonces, con style o estilo, creamos un nuevo estilo que se llame R60. Altura la dejan en 0, width factor en 1. Y aquí le van a decir Roman Simplex. Observen al inicio, esta TT nos está indicando TreeType. Hace unos años era una fuente que tanto en pantalla como a la hora de imprimir sale con el mismo tamaño. Y las fuentes con extensiones CHX ya no son fuentes propias de Windows, sino fuentes propias de AutoCAD, fuentes de forma. La fuente que vamos a utilizar se llama Roman Simplex, porque es la fuente de la letra técnica. Entonces nos vamos otra vez para Tools, vamos de nuevo para Dimension, Styles, Modified, y en Text vamos a cambiar de estándar al estilo R60, donde dice Fit lo dejamos con 2, en primaria unidades con periodo. Acá hay otros elementos que me permiten modificar o alterar el acabado de los ceros. Le digo OK, Set Current y Close. Entonces ya tenemos cotas. Luego de haber creado esto, comienzan a acotar y acotarán cada elemento dependiendo del ejemplo. Un ángulo entre estas dos líneas o entre estas dos líneas. Siempre deben quedar alineando. Bueno, ahora, si yo tengo texto como guitarra y cuerpo, existe una orden que se llama dtext. Tocamos el punto donde queremos escribirlo, colocamos la altura, que en este caso va a ser 4, alineación en 0 grados para que sea horizontal, enter, y ustedes van a escribir acá guitarra, enter de nuevo, sale. ¿Qué sucede? Yo podría repetir el mismo proceso o podría copiar el texto, tocar el punto y llevarlo al final, enter, le doy doble clic y le pongo el nombre cuerpo. Ok, muy bien, espero que les haya servido. Damos finalizado.